Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, al estudio de las lecciones de escuelas sabáticas. Estamos iniciando un nuevo semestre, estamos iniciando también temas importantes, temas esenciales para el estudio y para la edificación de nuestras vidas. En esta oportunidad se presenta su servidor, Oscar Martínez. Me encuentro en esta oportunidad con el pastor David García. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano. Vamos a iniciar el desarrollo de esta lección de escuela sabática y lo vamos a hacer de la mejor manera, dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Le imploramos en esta hora que su Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros, que nos ayude a poder comprender el estudio de la lección de escuela sabática, nos ayude a comprenderlas, a entenderlas y así también poder explicarlas. Le imploramos que pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos han de ver y le imploramos también que su bendición pose sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús le imploramos y agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos iniciando un nuevo semestre, estamos iniciando nuevos temas referente a la lección de escuela sabática y estudiaremos bajo el lema la obra de Dios a través de los jueces. Cuando nosotros estudiamos estas historias a través de los jueces, es importante recalcar que en el tiempo de los jueces, Pastor David, la historia nos narra, ¿verdad?, el espíritu de profecía, que habían ocasiones en las cuales el pueblo de Israel estaba regido por los jueces, eran los consejeros principales para poder encaminar al pueblo de Israel a la rectitud, a la obediencia a Dios. Sin embargo, cuando estos faltaban, habían ocasiones, habían tiempos en los cuales el pueblo de Israel se encontraban sin jueces. Y esto ocasionaba dos cosas. Uno, que el pueblo dependiera más de Dios, pero también hacía que la falta de jueces hiciera que el pueblo buscara hacer sus propios deleites, sus propios deseos. En otras palabras, el pueblo comenzaba a corromperse. Sin embargo, a través de estas lecciones de escuela sabática vamos a comprender la obra maravillosa de estos jueces y cómo ellos eran también mensajeros de parte de nuestro Dios. Amén. Vamos a iniciar con la lección número 1 correspondiente para el sábado 4 de enero del presente año 2025, el cual lleva por título Las promesas del pueblo. Hay una nota de introducción que me gustaría recalcar, Pastor David, que nos dice: las promesas se estiman de acuerdo con la veracidad del que las hace. Cuando nosotros vemos eso, no simplemente debe de tomarse en cuenta una promesa si más adelante no se ha de cumplir. Muchos hombres hacen promesas solo para quebrantarlas, solamente para jactarse, solamente para mofarse del corazón de quien confió en ellas. Hablando en términos terrenales, pero si lo ponemos en términos espirituales, muchas personas hacen promesas a Dios. Y es por eso que el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 nos menciona y hace énfasis en eso. Nunca debemos de apresurarnos nosotros en hacer promesas a Dios si no las vamos a cumplir. Ahora, también nos dice: los que confían en tales personas se apoyan sobre cañas débiles, porque se sabe que no han de cumplir sus promesas. Pero Dios, aquel Dios todopoderoso, Él respalda las promesas que hace, porque Él las ha de cumplir. Se acordará siempre de su pacto y su verdad es por toda las generaciones. Entonces nos damos cuenta que el Señor sí cumple sus promesas, a diferencia de los seres humanos que muchas veces hacen promesas y por situaciones siempre quebrantan esas promesas que ellos en su momento han hecho. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 1, bajo un subtítulo que dice: las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Pregunta número 1, Pastor David. Mirando hacia atrás en el pasado, ¿en qué momento comenzó Josué a registrar las bendiciones que Dios había dado a su pueblo? Muy bien, primeramente, ¿verdad? Tenemos que comprender de que antes de que nosotros podamos hacer una promesa a Dios, Él hace promesas para que nosotros, ¿verdad?, confiemos en Él. Promesas que Él cumple. Pero el deseo de Dios es de que también su pueblo, ¿verdad?, se comprometiera con Él y cumpliera, ¿verdad?, su pacto, esas promesas que de palabra habían pronunciado en reiteradas ocasiones. En esta parte de la lección
encontramos como un personaje muy importante en relación al liderazgo del pueblo de Israel después de aquella liberación de Egipto por medio de Moisés, quien antes, ¿verdad?, había guiado a este pueblo. Vemos un momento en el cual, ¿verdad?, el propósito de Josué, ¿verdad?, es recordar todas esas promesas de parte de Dios y las bendiciones que Dios le había dado. Tal es el punto que, según la cita que sugiere la primera pregunta de la lección, en Josué 24, versículos 3 al 4, Josué empieza a recordar, ¿verdad?, las palabras de Dios: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Abraham fue el primer personaje, ¿verdad?, en el cual encontramos al cual Dios le da la promesa y le dice: haré de ti una gran nación. Pero también encontramos de que Dios le dijo muchas cosas que tenía que pasar el pueblo de Israel, ¿verdad?, como tal en Egipto. Llegó el momento que Dios lo libera. Y de ese momento, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, hace grandes prodigios para aquel pueblo. Pero la pregunta dice: ¿en qué momento es que Josué comienza, ¿verdad?, a registrar estas bendiciones? Bueno, todos comprendemos lo que hemos leído, aunque sea un poquito la historia bíblica, de que Josué habría tenido aproximadamente unos 83 años cuando Israel entró en Canaán. Y los historiadores también dicen, ¿verdad?, que habría tenido unos 90 años cuando terminó la conquista de Canaán. Ahora, quiere decir entonces que los acontecimientos registrados en el capítulo 23, ¿verdad?, y 24 que estamos ahora estudiando, ocurrieron posiblemente en el último año de vida de Josué. Es en ese momento, ¿verdad?, seguramente cuando Josué sabía que su momento de dejar al pueblo, de dejar ese liderazgo que Dios le había dado delante de él se preocupa, ¿verdad?, y trata de encauzar nuevamente al pueblo y recordarle las promesas que habían hecho desde aquel momento, ¿verdad?, en el Sinaí, cuando fue, creo yo, la primera promesa, hermano, como pueblo, ¿verdad?, cuando se pronuncia el decálogo y aquel pueblo dice: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Pero qué interesante poder comprender también de que cuando prometemos algo a Dios nunca va a ser en vano, va a ser porque Dios promete siempre darnos cosas, ¿verdad?, basadas en nuestra fidelidad. Y por eso Josué, ¿verdad?, trata de recordar esas bendiciones que Dios había desbordado desde la liberación hasta este momento, ya asentados en la tierra de Canaán. Amén. Así es, Pastor David. Si nosotros recordamos la historia en este momento, como usted mencionaba, el pueblo de Israel ya había tomado por posesión la tierra de Canaán, aquella tierra que el Señor había prometido a sus antepasados. En ese momento el pueblo de Israel estaba ya establecido en esas regiones y fue el momento propicio, juntamente, ¿verdad?, conociendo el tiempo, Josué, que él comenzó a recordarles el pacto que habían hecho con Dios. En conclusión, la pregunta número 1, mirando hacia atrás en el pasado, ¿en qué momento comenzó Josué a registrar las bendiciones que Dios había dado a su pueblo? Bueno, cuando él ya estaba anciano y también cuando el pueblo ya había tomado por posesión la tierra de Canaán. Pregunta número 2 nos dice: ¿cómo intervino cuando, después de la milagrosa liberación de Israel, los egipcios quisieron devolverlos a la esclavitud? Bien, aquí nos encontramos en otro panorama muy interesante al momento que recordamos nosotros cómo Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba en Egipto. Lo hizo con mano fuerte. Él reivindicó la promesa, él nuevamente recordó el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, al momento de decirles que les iba a dar la tierra por heredad. En ese momento, si bien es cierto, el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, sin embargo se encontraron en una situación cuando ellos estaban cruzando el Mar Rojo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Quiénes venían tras de ellos? Venía el ejército de Egipto, nuevamente para volverlos a esclavizar, para hacerlos sus súbditos. Sin embargo,
Recordemos también que en ese momento se hizo una promesa y Dios no tardó en cumplir esa promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios les hizo? Bueno, no está registrado en la lección, sin embargo vale la pena recalcarlo. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13, nos hace ver que Dios le habla al pueblo por medio de su siervo Moisés y les dice: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y entonces Dios les hace esa promesa al pueblo de Israel y no tarda mucho tiempo en cumplirla. ¿Por qué? El libro de Josué nos hace mención. Josué recuerda este acontecimiento y nos menciona en el capítulo 24, versículo número 6. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballos. Pero ahí sucedió algo muy importante, algo en el cual se cumplió la misericordia de Dios y la promesa que Él había hecho. Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Aquí pasan muchas situaciones, Pastor David. Si bien es cierto, Dios se manifestó por medio de Cristo, o Dios se manifestó por medio de Cristo hacia su pueblo escogido. ¿De qué manera lo hizo? Recordemos que en el día, ¿qué era lo que mantenía, por así decirlo, cómodo o estable al pueblo de Israel? Era la nube que los cubría, que evitaba la fatiga que el pueblo pudiera tener bajo el abrasador sol de un desierto. Aparte que en la noche, ¿verdad?, ¿qué era lo que iluminaba al pueblo de Israel? La columna de fuego. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos de recalcar. Si bien es cierto la benevolencia, la protección, los cuidados de Dios para con su pueblo, ¿cómo lo va a percibir el mundo? ¿Cómo lo va a percibir aquel que está en contra de hacer su voluntad? Si bien es cierto, para el pueblo de Dios, la columna de fuego y la nube era de bendición, pero ¿qué sucedía para con los enemigos del pueblo de Dios? Era totalmente diferente. Si bien es cierto, el espíritu de profecía nos dice también, ¿verdad?, que la luz y la gloria de Dios para su pueblo que guarda sus mandamientos son tiniebla para los incrédulos. Entonces nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que Dios de esa manera intervino para con el pueblo de Israel. Entonces en ese momento se cumplió la promesa y Dios destruyó de una vez por todo al ejército, al pueblo que oprimía o que oprimió en su momento al pueblo de Israel, que fueron los egipcios. Entonces, en conclusión, ¿cómo intervino cuando después de la milagrosa liberación de Israel los egipcios quisieron devolverlos a la esclavitud? Bueno, intervino por medio de Cristo, mediante la columna de fuego y la columna de nube que los cubría, que era tinieblas para el pueblo egipcio, pero también, ¿verdad?, intervino destruyéndolo al pueblo de Egipto de una vez por todas. Amén. Amén. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué prometió el Señor para que Canaán fuera libre de sus habitantes corruptos? Pastor David. Había una condición, ¿verdad?, también, o una advertencia que Dios había dado al pueblo de Israel y a sus líderes. Y era la advertencia de que la tierra que ellos iban a poseer, la tierra prometida, estaba poblada por personas paganas, incrédulas, personas malas, idólatras. Pero el Señor les había dicho que tenían que sacar a esas personas, ¿verdad?, gradualmente. Y por eso, ¿verdad?, el Señor les dijo, ¿verdad?, de que Dios también enviaría instrumentos para poder arrojar de delante del pueblo de Israel a estas personas que no deberían de convivir con los israelitas cuando se establecieran en Canaán. Con razón, la nota cita, ¿verdad?, el versículo de Deuteronomios 11, 22 al 25, y ahí, ¿verdad?, el Señor es donde podemos decir concentra esta promesa de herencia al pueblo de Israel, pero con la condición de que guardaran cuidadosamente los mandamientos que Dios prescribía. Esa era la condición, esa era parte de la promesa de Dios,
que ellos guardaran cuidadosamente los mandamientos que él prescribía, y si lo hacían así, el Señor echaría todas esas gentes de delante de ellos y poseerían, ¿verdad?, todo aquel lugar. Todo lo que sus pies pisaren, dice la Biblia, ¿verdad?, sería de ellos. Esa era la promesa que Dios había hecho para Israel. Y me atrevería a decir de que esta historia es un paralelismo con lo que Dios hoy en día solicita de su pueblo, del Israel moderno, del Israel del último tiempo, del Israel espiritual. Hay gente que quizás cuestiona y dice que no, que los mandamientos ya no son necesarios cumplir, pero la base de las promesas de Dios están siempre por todas las edades establecidas en el sentido de que la persona que quiera ser bendecido esté dispuesto a obedecer los 10 mandamientos. Fue con el pueblo de Israel y nos dimos cuenta que cuando el pueblo de Israel se apartó de esa fidelidad, el Señor pues también, ¿verdad?, les dio escarmientos, envió castigos a aquel pueblo. Pero cuando el pueblo era fiel, apartaba a todos, sin importar cuán poderosos fueran aquellas naciones, el Señor intervenía de manera milagrosa para poder liberarlos. Así que esa fue la promesa para el pueblo de Israel. Promesa, ¿verdad?, que era condicional. Fidelidad, y él daría prosperidad para su pueblo. Amén. Amén. Entonces, en conclusión, ¿qué prometió el Señor para que Canaán fuera libre de sus habitantes corruptos? Que si eran fieles y obedientes a sus mandamientos, Dios iba a echar a esos pueblos delante de ellos, iban a poseer todo lo que pisara en la planta de sus pies, iban a poseer o conquistar naciones más grandes y fuertes que ellos, y nadie iba a poder hacerle frente a ellos. Amén. Cuarta pregunta. ¿Qué dijo Dios acerca de cómo recibieron sus posesiones en Canaán? Bien, citamos el texto que encontramos en esta pregunta en el libro de Josué capítulo 24, versículo número 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, comisteis. Aquí nos damos cuenta de cómo Dios manifestó la promesa para con el pueblo suyo, para el pueblo de Israel. Si bien es cierto, Dios entregó sin ningún costo, sin ningún esfuerzo, esa tierra por heredad al pueblo de Israel. Si bien es cierto, nosotros comprendemos que el pueblo de Israel tuvo que ser o tenía que ser fiel a los requerimientos que Dios estaba pidiendo en ese momento para que Él pudiera darles la tierra por heredad. Entonces podemos darnos cuenta, Pastor David, que no les costó absolutamente nada al pueblo de Israel poseer todas esas tierras que el Señor había preparado para ellos. Y es por eso que hace mención el texto, que todo aquello, la tierra, la cual nada habían trabajado, sin embargo era una tierra, ¿verdad?, fructífera, una tierra que fluía leche y miel, como dice la palabra de Dios. Vivían en ciudades que ellos nunca habían edificado. Y también, ¿verdad?, moraban entre viñas y olivares y comían de todo eso. Pero eso era, ¿verdad?, la promesa que Dios había cumplido en otorgárselas a ellos en este momento. Entonces, que en conclusión, sí, Pastor David. Sí, quería comentar algo, disculpe, Sí, hermano. sí. Adelante. Algo bien interesante, ¿verdad?, acerca de cómo recibieron las posesiones en Canaán es que, como ya lo has comentado, era una tierra que ellos antes de poseer la habían supervisado y habían dado fe de que era una tierra maravillosa, fértil, ¿verdad? Y aunque sí estaba habitada por personas, ¿verdad?, que eran también fuertes y poderosas, lo que Dios trata de hacernos ver, ¿verdad?, fue cómo Él en su misericordia y en su gracia, ¿verdad?, nunca pidió que el pueblo luchara con fuerza para poder hacerse poseedor de todo ello. Algunas personas que cuestionan y es triste, ¿verdad?, cómo desfiguran la naturaleza y el carácter de Dios, haciendo pensar por la experiencia del Israel antiguo de que era un pueblo violento, un pueblo guerrero,
y que Dios se placía, ¿verdad?, en esa grande guerra, o más bien las aprobaba esas guerras. Pero todas esas guerras, ¿verdad?, en las cuales participó el pueblo de Israel con espada y con ejército, no fue porque Dios en realidad lo quisiera así. Los que hemos leído la Biblia nos damos cuenta de que desde el momento que Israel toma espada fue porque dejó de confiar en el poder de Dios. Pero en la forma como Dios lo liberó de Egipto, cómo lo llevó por el desierto sin que intervinieran ellos, hablaba acerca de la forma como Dios quería, ¿verdad?, cuidar de manera cuidadosa a su pueblo y darle también esa posesión, ¿verdad?, sin que el pueblo, ¿verdad?, hiciera algo que dañase a otras personas. Al contrario, que al llegar a esos lugares, pues tuvieran temor a Dios y que vieran en ellos, por la obediencia a sus mandamientos, ¿verdad?, un testimonio el cual les sirviera para ellos también temer a Dios y seguir el ejemplo del pueblo de Israel. Lamentablemente, ¿verdad?, lo vemos de que el pueblo, como está el título de la lección, prometía, pero no cumplía, ¿verdad? Aunque Dios sí mantenía sus promesas, ¿verdad?, firmes y las cumplió ante un pueblo desobediente. Es lamentable, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, amén. Bien, en conclusión, ¿qué dijo Dios acerca de cómo recibieron sus posesiones en Canaán? Bueno, sin ningún esfuerzo, sin ninguna laboriosidad, siempre y cuando fueran obedientes y fieles a sus requerimientos. Quinta pregunta, bajo el subtítulo Ídolos eliminados. Pastor David, en armonía con el llamamiento de Josué, ¿qué debería haber eliminado el pueblo de sus vidas y país? Muy bien, ya como hemos estado comentando, quizás tratando de enlazar la pregunta 4 con la quinta, tenemos una lección muy importante a considerar también para nuestro tiempo como pueblo de Dios. Al pueblo de Israel, como ya lo comenté anteriormente, no era una tierra inhabitada la que iba a poseer. De hecho, era de las mejores tierras en aquel momento, podríamos decirlo así con estas palabras. Y por eso es que era algo anhelante la Canaán terrenal, ¿verdad? Esa tierra prometida, una tierra rica en todo aspecto. Por ende, los pobladores en aquel tiempo eran las tierras que iban a poseer en primera instancia. Y esas personas tenían características, eran lamentables porque eran personas paganas, eran personas idólatras, eran personas que se sentían libres de actuar como les placiera, y era el lugar donde iba a entrar el pueblo de Israel. Entonces el Señor, sabiendo el peligro que provoca la influencia de otras personas, de unas personas hacia otras, entonces advirtió a su pueblo, ¿verdad?, y les dijo que no tenían que convivir mucho tiempo con ellos, que tenían que ir desplazando gradualmente a los cananeos y ir habitando. Pero mientras esa transición se diera, el Señor le dijo al pueblo de Israel, lo leemos en Josué 24, ¿verdad?, 14 y 15, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. El pueblo entonces debió haber eliminado de su vida y del país la idolatría. El pueblo tenía prohibido, había sido amonestado también a que no tuviera ninguna relación con los idólatras. Cuando hablamos a relaciones de qué tipo, no debieron nunca haber establecido vínculos matrimoniales con los paganos, no debieron haber establecido relaciones, ¿verdad?, comerciales que los apartaran también del temor a Dios, etcétera, etcétera. La historia, lamentablemente, nos dice, ¿verdad?, de que el pueblo no cumplió con eso también. Aunque se le había puesto, ¿verdad?, según lo que Josué en sus palabras, ¿verdad?, de preocupación porque su pueblo se mantuviera diferente y apartado de las demás naciones, a pesar de eso, pues el pueblo, ¿verdad?, participó de todo ello. Josué les dijo, y si mal los pareciere, pues sirvan a los dioses que sirvieron vuestros padres, ¿verdad? Y quizás hoy en día, para nosotros también hay una decisión que tenemos que tomar, hermano Oscar. A veces nosotros como creyentes hacemos alianzas con el mundo, hacemos pactos con el mundo que nos inducen de manera gradual
a perder el respeto y el temor a Dios y a olvidar que hemos hecho un pacto con Dios. Hay idolatría quizás en nuestro corazón. Hay dioses, ¿verdad? Tal vez no tenemos esos ídolos, esas figuras de piedra o de metal que en el tiempo antiguo se adoraban, pero hay otros dioses que están ocupando nuestro corazón. Y con ello estamos ofendiendo a nuestro Dios. Así que es algo muy interesante, ¿verdad? Porque así como el pueblo debió eliminar la idolatría, debió evitar, ¿verdad?, las alianzas, los vínculos con esa nación pagana, hoy en día el Israel de este tiempo tiene que evitar la idolatría y también, ¿verdad?, el vincularse, ¿verdad?, con este mundo y las personas que no comparten la fe ni el temor a Dios. Amén. Sí, hermano. Quisiera solamente recalcar una parte de la nota donde nos dice, así como Dios había sido fiel en sus promesas, también lo sería en cumplir sus amenazas. Y eso nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando leemos la historia y leemos cuál fue el resultado del pueblo de Israel por mantener esos vínculos, por no haber eliminado lo que Dios en su momento les pidió. En conclusión, en armonía con el llamamiento de Josué, ¿qué debería haber eliminado el pueblo de sus vidas y país? Bueno, debió haber eliminado la idolatría y también debió haber roto las alianzas con los idólatras. Pregunta número 6. Al oír un llamamiento tan sincero, ¿qué prometió el pueblo? ¿Cuán conscientes eran de su propia debilidad moral? Noten esto, cuando nosotros llegamos a este punto de la historia, una tras otra, el pueblo de Israel dijo o aceptó, mejor dicho, cumplir o estar en armonía con los requerimientos de Dios. Cuando Dios puso de manifiesto su voluntad, cuando Josué recuerda al pueblo de Israel qué era lo que Dios quería para que se mantuviera siempre en armonía con su pueblo, comenzó a decirle los estatutos, los mandamientos, a recordárselos a esa generación para que los pudiera aceptar, para que los pudiera nuevamente tomar para sí. ¿Y qué fue lo que dijo al momento que el pueblo de Israel escuchó las amonestaciones o escuchó los estatutos que Dios quería que obedecieran? Nos dice el libro de Josué capítulo 24, del 16 al 18, ¿verdad? El pueblo no titubeó al decir, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Al momento que Josué les dice, ¿verdad? Bueno, la decisión está en ustedes. O sirven a los dioses que sirvieron sus padres, o sirven a Dios. Y él tenía una determinación porque él le afirmaba y decía, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces el pueblo, ¿verdad?, al escuchar esa declaración por parte de Josué y al escuchar los mandamientos que se les había recordado en ese momento, el pueblo de Israel se comprometió al cumplirlos al pie de la letra. Y ellos también dijeron, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Ellos se comprometieron, estaban tomando en ese momento un gran compromiso delante de Dios. Y en ese momento, ¿verdad?, como dice su pregunta, ¿cuán conscientes eran de su debilidad moral? ¿Será que ellos estaban conscientes del compromiso que estaban adquiriendo? No solamente para los que se encontraban en ese lugar, para Josué su líder, sino lo más principal para con Dios. Ellos no eran conscientes. ¿Por qué? Porque ellos estaban respondiendo con su justicia propia, con sus esfuerzos. Ellos estaban afirmando que iban a poder obedecer todos los requerimientos de Dios. Iban a poner a un lado todos sus deseos con tal de ser fieles a lo que Dios exigía en ese momento. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia, Pastor David, nos damos cuenta que a la primera prueba, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Retrocedía, olvidaba el compromiso que había adquirido con Dios. Y es por eso, ¿verdad?, vale la pena recalcar al momento en el tiempo del profeta Ezequiel, cuando el profeta amonestaba al pueblo de Israel por el mal proceder que ellos estaban teniendo en ese momento. Dios les declara por medio del profeta Ezequiel y les dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos.
y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Como mencionábamos en la pregunta anterior, Pastor David, ellos no habían terminado de desechar todo aquello que más adelante los iba a corromper, y eso lo llevó a que no fueran conscientes del compromiso que estaban adquiriendo para con Dios, y eso más adelante les trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos se tornaron a la idolatría, se tornaron, ¿verdad? Olvidaron al Dios que se comprometieron que no iban a olvidar. Sí, Pastor David. Hay algo, hermano, que me llama la atención al oír tu comentario y lo que la lección nos dice también en relación al error, ¿verdad? Del por qué es que este pueblo fracasaba. O sea, tal vez no es que no fueran sinceros al querer obedecer, sino que ponían su confianza en donde no debían. Y me recuerda también, ¿verdad? En la Biblia hay otros ejemplos. Por ejemplo, el de aquel apóstol, recordarás cuando estaban en la barca y Jesús iba en el mar caminando y aquel hombre le dice, aquel discípulo le dice, Señor, ¿puedo ir donde tú estás? Y el maestro le dice, ven, le dijo que sí. Y aquel hombre empezó a caminar, aquel discípulo, y empezó a sentirse bien, ¿verdad? Por lo que estaba haciendo. La Biblia dice de que empezó a dejar de poner su mirada en Jesús y avanzar hacia Él, y volvió a ver a sus compañeros y a jactarse, ¿verdad?, de que Él hacía algo que los demás no podían hacer. Estoy tratando de parafrasear la interpretación de lo que el Espíritu de Profecía dice acerca de esa experiencia del apóstol Pedro, ¿verdad? Y cumple también con lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, donde dice que debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Pedro, en el momento que dejó de ver a Jesús, empezó a hundir y necesitó un Salvador. Y clamó a Jesús y Jesús lo salvó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El pueblo de Israel era igual. El pueblo de Israel, en los momentos donde estaba afligido, asediado y rodeado por sus enemigos, él lo que hacía era buscar un medio por su propia fuerza para luchar, para combatir con su propio poder, cuando Dios lo que quería era que dependieran de él, que le buscaran humillados. Si el pueblo de Israel hubiera actuado así, la historia hubiera sido muy diferente. Pero no dista mucho a lo que hoy en día nosotros de manera individual también practicamos, hermano Oscar. No queremos confiar en Dios, no damos ese paso de fe, no damos ese paso tampoco de obediencia, no queremos un compromiso con Dios, queremos sus bendiciones, pero cuando me dice el Señor, obedece esto, el ser humano ya no quiere. El miembro de iglesia también, aunque ha hecho un pacto con Dios, vive como Él quiere, comemos como queremos, nos vestimos como nos place, andamos con quienes nos plazca, aunque sabemos que ofenda a Dios. Entonces, de tal manera, no distamos mucho a esta actitud que trajo muchas desgracias al pueblo de Israel. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros para que este estudio nos haga reflexionar y cambiar nuestra forma de vivir también delante de Dios. Así es, pastor. Bien, en conclusión, al oír el llamamiento tan sincero, ¿qué prometió el pueblo? Bueno, prometió que no se apartaría de Dios para servir a otros dioses. ¿Y cuán conscientes eran de su propia debilidad moral? Bueno, no eran conscientes porque confiaban en su propia fuerza y en su propia justicia. Pregunta número 7, bajo el subtítulo Testimonio de sus promesas. Pastor David, cuando Josué ya no viviera, ¿cómo recordarían sus promesas de fidelidad y compromiso con Dios? Hay algo bien triste muy triste que tiene el ser humano, y es de que olvidamos muy pronto lo que prometemos. Por eso es que la Biblia dice de que es mejor no prometer si no vamos a cumplir. Y la Biblia nos aconseja que cuando hagamos una promesa no tardemos tampoco en cumplirla, sobre todo cuando esas promesas son hacia Dios. Y ya en la última parte de esta lección acerca de las promesas del pueblo, Josué era consciente de que el pueblo había prometido muchas veces ser ese pueblo que Dios quería. Habían jurado y habían prometido apartarse. Muchas veces inclusive habían roto sus ídolos, ¿verdad?, en señal también de fidelidad, pero pronto volvían otra vez a caer en el mismo error. Y en los últimos, momentos del liderazgo de Josué, ¿verdad?
Josué, ¿verdad?, es testigo de cómo el pueblo vuelve a hacer una promesa al Señor. Y dicen: a Jehová vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y el pueblo, dice la Biblia en Josué 24, versículos 24 al 27, que el pueblo hizo pacto ese mismo día y le fueron dados estatutos y leyes. Pero hubo algo significativo también en este acontecimiento, y es que dice también de que se dejó una piedra, se estableció, ¿verdad?, como monumento, como testigo, literalmente así lo dice la Biblia, como un testigo, una piedra. Y esa dice la Biblia que sería de testigo de las palabras que el pueblo había pronunciado. La piedra, todos sabemos de que es uno de esos elementos más durables que puede haber. Aquel pacto debía de ser durable, debía de ser eterno, debería de ser permanente. Por eso entiendo que el símbolo, ¿verdad?, de esa roca involucra eso, ¿verdad? Un pacto ya inquebrantable, firme, sólido. Pero también el hecho de que esa roca permaneciera así servía como un testigo silencioso para las futuras generaciones que verían aquella roca. Los escritores, ¿verdad?, y la Biblia también sugiere de que posiblemente Josué habría grabado, ¿verdad?, en esa roca las palabras, ¿verdad?, como un memorial, quizás de la ley de Dios. No lo sé, no he visto esa piedra, pero seguramente la historia, ¿verdad?, sugiere de que eso quedó, y las generaciones que tal vez no habían estado presencialmente en ese pacto pronunciado por el pueblo de Dios recordarían el compromiso que sus antepasados habían tenido delante de Dios. Ahora, hay muchas formas en las cuales, ¿verdad?, encontramos en la historia testimonios, ¿verdad?, de cómo nosotros también podemos fortalecer nuestra confianza en Dios. Y hoy, ¿verdad?, como pueblo de Dios corremos el peligro de degenerarnos, de apartarnos de Dios, y tenemos que recordar los memoriales que encontramos en la Biblia para poder confirmar nuestro pacto con Dios en base siempre, ¿verdad?, a la observancia de la ley de Dios. Así como fue una piedra, ¿verdad?, la que sirvió como testigo, nosotros ahora, ¿verdad?, confiamos en los 10 mandamientos que cuando fueron dados a Israel en el Sinaí, fueron escritos en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios. Para nosotros eso simboliza que la ley de Dios es permanente, es eterna, y que en base a ella también nosotros debemos de establecer un pacto, un juramento, un compromiso de fidelidad delante de nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude, Pastor David, que el Señor nos ayude para que podamos ser fieles y que las promesas que nosotros personalmente le hemos hecho a Dios no tardemos en cumplirlas. De lo contrario, la mano del Señor pues demandará eso de cada uno de nosotros. En conclusión de la última pregunta, cuando Josué ya no viviera, ¿cómo recordarían sus promesas de fidelidad y compromiso con Dios? Bueno, mediante ese testigo, mediante esa piedra tallada que sostenía o que contenía los estatutos de Dios para que las generaciones posteriores pudieran ver el pacto que ellos habían hecho para con Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos llegado a la conclusión, al final de esta lección de Escuela Sabática, la primera lección de Escuela Sabática de este año 2025, esperando que sea de mucha bendición y edificación para nuestra vida. Y recordemos también que todas las promesas que nosotros hacemos para con Dios debemos de cumplirlas, ya que las promesas que Dios hace para con nosotras son fieles y verdaderas. Así que, queridos hermanos, vamos a finalizar el estudio de esta lección de Escuela Sabática y lo vamos a hacer con una oración. Los invitamos que puedan también acompañarnos a una oración. Pastor David. Bendito Padre y amante Dios que está en el cielo. Gracias, Señor, por permitirnos recordar la historia del pueblo de Israel. Ayúdenos, Señor, para no imitar, para no repetir el mal comportamiento en diferentes episodios de la historia de este pueblo. Ayúdenos para recordar lo que usted ha hecho por nosotros,
y la promesa que hicimos en algún momento de seguirle y de servirle con fidelidad. Perdónenos en los momentos que seguramente nos hemos olvidado, nos hemos despistado, pero ayúdenos para hacer ese pueblo que lo represente en este último tiempo. Gracias, Padre bendito, por todas sus promesas cumplidas en nuestra vida. Ayúdenos a nosotros para cumplir también con los votos que un día prometimos cumplir delante del cielo, delante de la iglesia, que como testigos, Señor, un día al ser bautizados, presenciaron, Señor, ese compromiso que asumíamos. Ojalá y un día podamos entrar a la Canaán celestial. Ojalá un día podamos ser liberados de este mundo pecaminoso. Gracias por todo. Bendiga a nuestros hermanos que también son parte del estudio de la escuela sabática. Hacemos esto, Señor, con la buena intención de aportar algo para poder, Señor, colaborar, no porque nos consideremos sabios, sino porque es impuesta una necesidad en nosotros. Bendiga este estudio y donde quiera que llegue esta meditación, que pueda ser de mucha bendición. Perdona nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos llegado así al final del estudio de esta lección de escuela sabática. Les agradecemos su compañía. Se despide de ustedes su servidor Oscar Martínez, Pastor David García. Muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta lección. Un gusto haber estado con ustedes. El Señor les bendiga y un saludo para toda la hermandad y a nuestros amigos también que son parte del estudio de la palabra de Dios.